derechos de los autores de los animes y las fotos, como todos los demás. Excepto la historia, que es completamente mía. Gracias por ver el video, espero que lo disfrutes. Suscríbete y comencemos. Capítulo 1, el despertar de una sombra y una llama. El sol se filtraba entre las montañas nevadas, bañando la pequeña aldea de carbón con un brillo cálido. El aire era limpio, pero pesado por la rutina de los leñadores y mineros. Entre ellos, un joven muchacho de sonrisa sincera bajaba con su canasto de carbón en la espalda. Tanjiro Kamado. Sus pasos eran firmes, y aunque su familia no era rica, siempre lograban mantener la esperanza viva. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que en lo más profundo de su alma latía un poder dormido, un eco de otra vida, una chispa de fuego tan antiguo como el propio sol. Ese eco tenía un nombre: Yoriichi Tsujikuni. Pero antes de que ese destino se revelara, había otra verdad que yacía en las sombras. En lo alto de la montaña, apartado de la cabaña familiar, vivía el hermano mayor de Tanjiro, a quien casi nadie conocía. Un joven de mirada profunda, cabellos oscuros y una presencia que imponía respeto incluso sin quererlo. Para la familia Kamado, él era solo un hermano distante que prefería la soledad. Para el mundo, era inexistente. Su verdadero nombre en este mundo era Eric Kamado, pero su auténtica identidad era mucho más grande. Sun Jinwoo, el monarca de las sombras. Había despertado en este mundo mucho antes que Tanjiro supiera caminar. Un sistema misterioso lo había seguido, aún después de su muerte en su universo original. Con él, mantenía la capacidad de invocar sombras, entrenar en mazmorras ocultas y volverse más fuerte en silencio. Había jurado proteger a su familia desde las sombras, pero sin revelar nunca el monstruoso poder que poseía. El día tranquilo antes de la tormenta. Tanjiro regresó ese día tarde a casa, con una sonrisa en el rostro. «Madre, Nezuko. He vendido todo el carbón», gritó alegre. Eric lo observaba desde el umbral, en silencio, con los brazos cruzados. Había aprendido a no involucrarse demasiado en los asuntos cotidianos, pero no podía evitar sentir orgullo por su hermano menor. «Lo haces bien, Tanjiro. Siempre encuentras la manera de ayudar a todos», dijo con una voz grave y calmada. Tanjiro giró sorprendido, pues no siempre recibía palabras de su hermano mayor. «Oni-san. Gracias. Jeje, es lo mínimo que puedo hacer. Algún día quiero que todos vivamos mejor». Eric sonrió apenas. Ese corazón, tan puro. Muy distinto al mío, que ya ha estado manchado por guerras y sangre en otro mundo. Esa noche, mientras la familia dormía, Eric salió a patrullar en silencio. Sus sombras lo acompañaban, figuras oscuras que se movían como soldados fieles. Había detectado presencias extrañas rondando las montañas. Olores de sangre y muerte. «Demonios. Así que ya empezaron a moverse aquí también», murmuró, mientras desenvainaba una daga oscura, reliquia de su antiguo sistema. El rastro de sangre. El amanecer trajo consigo un aire denso. Eric lo sintió antes de que Tanjiro siquiera abriera los ojos. Ese día cambiaría todo. Tanjiro había bajado al pueblo, como siempre, pero al volver encontró un silencio aterrador. Las aves no cantaban, el viento se había detenido. Al abrir la puerta de la cabaña, el olor a hierro inundó sus sentidos. Sangre. Su corazón se desgarró al ver los cuerpos inertes de su familia. Su madre, sus hermanos pequeños, todos yacían allí, bañados en rojo. Solo Nezuko respiraba aún, aunque transformada, con colmillos y ojos encendidos de hambre demoníaca. No. No puede ser. Gritó Tanjiro cayendo de rodillas. De las sombras detrás de él, apareció Eric, su expresión seria y oscura, pero con una rabia contenida. Él ya había llegado minutos antes, demasiado tarde para salvarlos. Había matado al demonio menor que había atacado, pero el daño ya estaba hecho. «Tanjiro, escúchame». Su voz fue firme, como un acero que mantenía el control frente a la tragedia. «Nezuko aún vive, pero ya no es humana». «No. Ella no es un monstruo. Es mi hermana». Tanjiro abrazó a Nezuko, sin miedo, aunque ella trataba de morderlo. Eric chasqueó los dedos, y de inmediato, dos sombras surgieron del suelo, sujetando con fuerza a Nezuko para que no lo lastimara. Tanjiro lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de sorpresa. «Oni-san, ¿qué eres tú?» El silencio duró unos segundos eternos. Finalmente, Eric respondió. «Soy alguien que vino de un lugar muy distinto, un cazador de sombras. Y desde ahora, Tanjiro, tu destino también cambiará». El eco de Yoriichi. Esa misma noche, mientras Tanjiro dormía exhausto abrazando a Nezuko, Eric lo vigilaba desde afuera. Fue entonces cuando ocurrió. El joven comenzó a soñar, pero no eran sueños normales.
En sus recuerdos aparecía un hombre alto, de cabellos rojizos y mirada serena, que blandía una espada que parecía contener la luz del sol mismo. Movía su katana en un estilo tan perfecto, tan sobrehumano, que la realidad parecía doblarse ante él. Ese hombre le habló. Mi nombre es Yoriichi Tsujikuni. Tu alma y la mía están unidas por el destino. A través de ti, mi llama volverá a arder. Tanjiro despertó sudando, con los ojos encendidos de determinación. Aún no entendía lo que significaba, pero en lo profundo sabía que debía convertirse en alguien fuerte. Alguien que protegiera a Nezuko, y vengara a su familia. Eric, desde la penumbra, lo observó. Había visto ese brillo en los ojos antes. No era solo el de un niño inocente, sino el reflejo de un poder legendario. Así que ya despertaste, pequeño hermano, susurró, con una media sonrisa. Si eres la reencarnación de Yoriichi, entonces yo me aseguraré de que llegues más lejos de lo que él jamás pudo. El viento sopló entre los pinos, llevando consigo un presagio. El verdadero viaje de los hermanos Kamado apenas comenzaba. Fin del capítulo 1. Capítulo 2, El cazador del agua y el zorro rojo. El amanecer llegó frío y silencioso. La nieve cubría el sendero que descendía de la montaña, y el aire se llenaba del crujir de las pisadas sobre el hielo. Ese día, Tanjiro Kamado no bajaba solo con carbón. A su lado caminaba su hermano mayor, Eric, quien rara vez se dejaba ver en el pueblo. El canasto en su espalda parecía pesado, pero él lo cargaba con la facilidad de quien ha enfrentado cosas mucho peores que el invierno. ¿Seguro de que quieres venir, Onii-san? Preguntó Tanjiro, sonriendo mientras sus mejillas se enrojecían por el frío. Sí. Hace mucho que no bajó al pueblo. Además, tengo un mal presentimiento, respondió Eric, con voz grave. Tanjiro no entendía del todo esas palabras, pero confiaba en su hermano. Siempre había algo en su mirada. Una calma imponente, como si nada pudiera derribarlo. El olor de la tragedia vendieron todo el carbón sin dificultad. Tanjiro, como siempre, fue recibido con sonrisas por su bondad y amabilidad. Eric, en cambio, despertaba cierta incomodidad en algunos, pues su presencia era demasiado seria, demasiado fuerte para un joven de su edad. Al caer la tarde, comenzaron el regreso a casa. Pero en mitad del camino, un anciano del pueblo se cruzó con ellos. Tanjiro, Eric. No suban la montaña de noche. Hay rumores de demonios rondando. Duerman aquí y regresen mañana, les advirtió con firmeza. Tanjiro dudó, pero Eric puso una mano en su hombro. Escúchalo. Hay más verdad en sus palabras de la que imaginas. Así pasaron la noche en la cabaña del anciano. Tanjiro pensaba en lo que diría su madre, pero se quedó dormido con la tranquilidad de que al día siguiente la vería. Eric, en cambio, no durmió. Toda la noche estuvo en silencio, con los ojos abiertos, percibiendo algo en el aire. Un olor extraño, metálico, de sangre y corrupción. La masacre al amanecer, corrieron por el sendero nevado de regreso a casa. Pero cuando llegaron, el mundo se derrumbó ante sus ojos. El olor golpeó primero a Tanjiro. Hierro, sangre, muerte. Luego vio los cuerpos, su madre, sus hermanos pequeños, todos tirados en la nieve, bañados en carmesí. No. No puede ser. Mamá. Hanako. Shigeru. Tanjiro cayó de rodillas, destrozado. Eric apretó los dientes. Había llegado tarde, incluso con sus sospechas. Pero no todo estaba perdido. Nezuko respiraba todavía, aunque transformada. Sus colmillos brillaban, sus ojos ardían de hambre. Nezuko. Gritó Tanjiro al verla moverse. Ella está viva. Pero Nezuko no estaba viva. Era un demonio. Con un rugido gutural, se lanzó contra Tanjiro. Eric se interpuso en un instante, bloqueando el golpe con su brazo desnudo. La fuerza de Nezuko era brutal, pero él apenas se tambaleó. Sus ojos se cruzaron con los de ella. Rabia demoníaca contra calma absoluta. Tanjiro, atrás, ordenó con voz de acero. ¡No! Ella no es un monstruo. Es mi hermana. Tanjiro trataba de contener las lágrimas mientras intentaba acercarse. Fue entonces cuando una figura apareció veloz como un rayo. Una espada brilló en el aire, apuntando directo al cuello de Nezuko. Un demonio. La voz era fría, cortante. Era Hiyu Tomioka, el pilar del agua. El cazador del agua. En un abrir y cerrar de ojos, Hiyu se interpuso, katana en mano, dispuesto a acabar con Nezuko. Tanjiro gritó. Detente, por favor. Ella no ha matado a nadie, aún puede. Eric se colocó delante de Tanjiro y Nezuko, la sombra de su cuerpo proyectándose contra la hoja de Hiyu. Sus ojos brillaron oscuros, desafiando al espadachín.
Si quieres cortarla, tendrás que pasar sobre mí, dijo con calma, aunque en su voz había un filo mortal. Hiyu frunció el ceño. El aura de aquel muchacho no era normal. No era la de un campesino, ni siquiera la de un espadachín común. Había algo en él, algo que recordaba a un abismo. ¿Tú, quién eres?, preguntó Hiyu, sin bajar la espada. Eric respondió con frialdad. El hermano mayor. Y no dejaré que mates a mi hermana. Tanjiro, con desesperación, se arrodilló frente a Hiyu. Por favor. No la mates. Ella aún tiene algo de humanidad. Yo encontraré la manera de devolverla. Hiyu dudó. Nezuko, aún convertida, se lanzó contra él, pero en lugar de atacar a Tanjiro, lo protegió, poniéndose frente a la espada de Hiyu. Eso lo sorprendió. Los demonios no protegen humanos. Erika sintió, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Lo ves? Ella aún lucha. Hiyu bajó lentamente la katana, aunque no del todo. Muy bien. Si de verdad creen que puede ser salvada, tendrán que demostrarlo. Los enviaré con alguien. El hombre con la máscara de zorro ese mismo día, tras atar a Nezuko con cuidado, Hiyu los guió hacia el monte Sagiri. Allí los dejó a cargo de un hombre anciano con una máscara roja de zorro, Sakonji Urokodaki. Él será su maestro. Si realmente quieren proteger a esa demonio y luchar contra los de su especie, necesitan ser más fuertes. Mucho más, dijo Hiyu antes de marcharse. Urokodaki observó a los dos hermanos con detenimiento. Tanjiro, joven e inocente, pero con un brillo ardiente en los ojos. Y Eric, una presencia que lo hizo tensarse. Ese joven cargaba algo oscuro, insondable. Veo que no son como los demás, murmuró Urokodaki. Muy bien. Desde hoy, su vida ya no les pertenece. Desde hoy, vivirán y morirán como cazadores de demonios. Eric cruzó los brazos y sonrió apenas. Morir no está en mis planes, viejo. Pero entrenaré a Tanjiro hasta que esté listo. Tanjiro asintió con fuerza, apretando los puños. Haré lo que sea. Protegeré a Nezuko y vengaré a nuestra familia. El sol se ocultó tras las montañas, y así comenzó el entrenamiento que marcaría sus destinos. Fin del capítulo 2. Capítulo 3, el filo del sol y la sombra oculta. El aire de la montaña Sagiri era frío y cortante. El bosque se extendía como un laberinto infinito de árboles altos, y entre sus sombras se escondían trampas mortales, colocadas por las manos del viejo Urokodaki. Allí comenzó el entrenamiento de Tanjiro Kamado. El peso del acero. El anciano de máscara roja observaba cómo Tanjiro intentaba blandir una espada de madera. Sus movimientos eran torpes, aunque su determinación ardía en cada golpe. Más fuerte. Más firme. Rugía Urokodaki. Si tu corte no puede atravesar el aire, nunca atravesará la carne de un demonio. Tanjiro jadeaba, sudando a pesar del frío. Sus manos se llenaban de ampollas, pero no se detenía. A unos metros de distancia, sentado sobre una roca, estaba Eric. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de su hermano menor. Aunque no participaba en el entrenamiento abierto, vigilaba en silencio, como un guardián. Nezuko dormía en una caja hecha por Urokodaki, protegida de la luz del sol. Eric mantenía siempre una mano sobre la caja, como si con solo tocarla pudiera calmarla. Eres fuerte, Tanjiro, pero tu corazón es aún más fuerte que tus brazos, murmuró Eric para sí mismo. Eso es lo que hará la diferencia. El secreto del pasado. Esa noche, cuando Urokodaki y Tanjiro descansaban, Eric se apartó hacia el bosque. Allí, bajo la luz de la luna, se encontró con una figura femenina que parecía haberlo estado esperando. El cabello negro violáceo brillaba bajo la luz, y sus ojos gentiles escondían una firmeza digna de una cazadora de demonios. Era Kanae Kocho, la mayor de las hermanas del insecto. Sabía que estabas aquí, dijo ella suavemente, acercándose con una sonrisa. Eric la observó con calma. Sigues viva. Eso es lo que importa. Kanae tocó la cicatriz que tenía en su hombro, un recuerdo de la vez que estuvo a punto de morir a manos de una luna superior. Fue Eric quien apareció en ese momento, sombras surgiendo del suelo como un ejército, aplastando al demonio en segundos. Ella nunca contó la verdad a nadie. No entiendo del todo lo que eres, pero sé que me salvaste. Y que eres más fuerte que cualquiera de los pilares, susurró ella. Eric apartó la mirada, serio. No hables de eso con nadie. Ni siquiera con tu hermana Shinobu. Lo sé, respondió Kanae, con esa calma que la caracterizaba. Pero estar aquí, protegiendo a Tanjiro y a Nezuko, demuestra que tu fuerza tiene un propósito. Eric no respondió. Solo giró hacia el horizonte. Un propósito, sí.
pero mi propósito real aún no ha comenzado. Las trampas de la montaña. Los días pasaron, y Urokodaki sometió a Tanjiro a entrenamientos cada vez más brutales. Correr montaña arriba y abajo con una máscara de madera que bloqueaba su respiración. Esquivar trampas ocultas. Cuchillas, redes, pozos cubiertos con ramas. Entrenar con katanas de madera hasta que sus brazos sangraran. Cada vez que Tanjiro caía, Enrique estaba allí. Nunca intervenía directamente, pero sus palabras le daban fuerzas. Levántate, Tanjiro. No puedes detenerte aquí. Tu cuerpo se romperá, pero tu voluntad no debe hacerlo. Respira. Concéntrate. El aire es tu aliado. Nezuko, dormida durante el día, siempre estaba junto a él al caer la noche. Eric se encargaba de mantenerla tranquila, hablándole como a una hermana, recordándole lo que significaba ser humana. Incluso Urokodaki comenzó a notar la diferencia. Ese chico progresa más rápido de lo que esperaba, murmuró, mirando de reojo a Eric. Y no puedo evitar pensar que tiene que ver contigo. Eric solo sonrió de manera enigmática. Él es fuerte por sí mismo. Yo solo lo acompaño. La primera prueba pasaron meses de entrenamiento. Finalmente, Urokodaki llevó a Tanjiro a una gran roca, enorme, imposible de cortar a simple vista. Aquí termina tu preparación. Si logras cortar esta roca, estarás listo para la selección final, dijo el anciano. Tanjiro la miró con determinación, pero en su interior sabía que aún le faltaba. Esa noche, mientras él dormía exhausto al pie de la roca, Eric se sentó a su lado, vigilando. Nezuko descansaba tranquila dentro de su caja. De pronto, dos figuras etéreas aparecieron en la oscuridad. Espíritus. Un muchacho de cabello negro, Sabito, y una niña de cabellos cortos, Makomo. Ambos antiguos discípulos de Urokodaki. Eric los observó, sin inmutarse. No eran demonios, sino recuerdos vivientes. ¿Vas a ayudarlo, no? Preguntó Sabito, mirándolo fijamente. No. Ese es su camino. Yo ya caminé el mío, respondió Eric, con calma. Makomo sonrió suavemente. Eres extraño, pero de algún modo, siento que Tanjiro llegará más lejos porque estás aquí. Eric no dijo nada. Solo se mantuvo en silencio, mientras las estrellas iluminaban la roca que pronto sería partida. Fin del capítulo 3. Capítulo 4, la roca partida y la sangre derramada. El viento silbaba entre los pinos del monte Sagiri. La gran roca, inmóvil y eterna, parecía reírse del esfuerzo humano. Durante meses, Tanjiro había golpeado, respirado, sangrado frente a ella, pero el acero nunca había logrado penetrar su superficie. Hasta esa noche. El corte del destino. Tanjiro se levantó con los músculos adoloridos, el kimono desgarrado, las manos en carne viva. Pero sus ojos brillaban como nunca. Recordaba las enseñanzas de Sabito y Makomo. Respira, siente el flujo del agua, deja que la espada sea parte de ti. Eric lo observaba desde lo alto de una rama, brazos cruzados, con Nezuko dormida en su caja a su lado. Sus ojos seguían cada movimiento, con el silencio de alguien que había visto guerreros caer y levantarse miles de veces. Tanjiro cerró los ojos. Inhaló profundo. El aire llenó sus pulmones, expandiendo su pecho, recorriendo cada fibra de su ser. El mundo se volvió lento, como si todo flotara en un río invisible. Respiración del agua, primer movimiento, corte de superficie. Gritó, desenvainando con fuerza. La hoja descendió, y en un solo instante, la roca que había resistido durante meses se partió en dos, como si hubiera estado esperando ese golpe. Eric sonrió apenas. Así es, hermano. Ese es el comienzo de tu verdadero camino. La partida hacia la selección final. Días después, Urokodaki observó los restos de la roca cortada. Sus ojos se humedecieron bajo la máscara. Has logrado lo imposible. ¿Estás listo? Esa misma tarde, preparó a Tanjiro para el viaje hacia el monte Fujikasane, donde se celebraría la selección final. Eric lo acompañó hasta el inicio del sendero, cargando en la espalda la caja con Nezuko. «Omiri-san, ¿no vendrás conmigo?», preguntó Tanjiro, dudando. Eric puso una mano firme en su hombro. «Ese es tu camino, Tanjiro. Yo ya viví muchas guerras. Esta es tu prueba. Pero no estarás solo. Te vigilaré desde las sombras». Tanjiro asintió, apretando los puños. «Lo lograré. Por mamá, por todos, y por Nezuko». La montaña de los demonios. La luna se alzó sobre el monte Fujikasane, iluminando el bosque denso. Decenas de jóvenes estaban allí, todos con el mismo objetivo: sobrevivir 7 noches en medio de demonios salvajes. Eric se ocultó más allá de los límites del bosque, una sombra entre sombras, observando.
Nadie lo notaba, pero su presencia se extendía como una red invisible. Tan pronto comenzó la prueba, los demonios surgieron. Colmillos, garras, ojos hambrientos. Los aspirantes gritaban y corrían, muchos cayendo bajo las fauces de las criaturas. Tanjiro, con el corazón acelerado, blandió su espada. Respiración del agua. Segundo movimiento, rueda del agua. Giró sobre sí mismo, cortando a un demonio en dos. Eric lo miró en silencio, orgulloso. Has aprendido rápido, pero aún te falta mucho. El demonio de las manos. A la segunda noche, Tanjiro se topó con una criatura gigantesca, cubierta de brazos deformes que se extendían como serpientes. Era el demonio del que Urokodaki le había advertido. Un monstruo que odiaba al anciano y devoraba a sus discípulos. Tú. Huelo a Urokodaki en ti. Eres otro de sus niños. Voy a arrancarte la cabeza y devorarte. Rugió el demonio de las manos. Tanjiro tragó saliva, pero apretó la espada con fuerza. No dejaré que mates a nadie más. El demonio lo atacó con ferocidad, lanzando brazos como látigos. Tanjiro esquivaba, bloqueaba, pero cada golpe era más brutal que el anterior. Eric, desde la oscuridad, observaba con los ojos entrecerrados. Podría acabar con ese monstruo con un simple chasquido, pero se mantuvo quieto. Debes enfrentarlo tú, Tanjiro. Si intervengo ahora, tu espíritu nunca crecerá. El demonio atrapó a Tanjiro entre varios brazos, apretando con fuerza. Vas a morir como todos los demás. Tanjiro gritó, liberando su respiración al máximo. Respiración del agua. Décimo movimiento, corte de la ola cambiante. Se giró en el aire, cortando los brazos que lo sujetaban, liberándose con un giro perfecto. Con un rugido final, descendió con toda su fuerza. Respiración del agua, primer movimiento. Corte de superficie. La hoja cortó el cuello del demonio, y su cuerpo se desmoronó en pedazos. Eric exhaló lentamente, una chispa de orgullo brillando en sus ojos. Bien hecho, hermano. El final de la prueba. 7 noches pasaron. Cuando el sol salió sobre el monte Fujikasane, Tanjiro estaba de pie, ensangrentado, exhausto, pero vivo. Los pocos supervivientes fueron llevados de regreso. Allí recibieron sus uniformes de cazadores y el derecho a forjar su propia Nichirin. Tanjiro sostenía con fuerza la caja de Nezuko, que Urokodaki le había enviado de nuevo. Sonrió con lágrimas en los ojos, agradecido por haber sobrevivido. Desde lo alto de un tejado cercano, Eric lo observaba. Has dado tu primer paso en el verdadero infierno. Y yo estaré allí, en cada sombra, para asegurarme de que no caigas. Fin del capítulo 4. Capítulo 5, la espada negra y los ojos del insecto. El monte Sahiri despertaba con el canto de los pájaros. El aire estaba limpio, fresco, y el sonido del agua corriendo entre las piedras acompañaba el regreso de Tanjiro tras sobrevivir la selección final. En su espalda, la caja de Nezuko. En su rostro, la marca de la fatiga, pero también de la esperanza. Urokodaki lo recibió en silencio, aunque bajo la máscara sus lágrimas brotaron al ver que uno más de sus discípulos regresaba vivo. Eric estaba allí, como siempre, sentado sobre una roca. Cuando los ojos de Tanjiro lo encontraron, el muchacho no pudo evitar correr hacia él. Oni-san. Lo logré. Gritó con una sonrisa entre lágrimas. Eric lo recibió con una palmada en el hombro. Lo sé. Vi cada paso. Estoy orgulloso de ti, Tanjiro. El filo del destino. Poco después, el herrero encargado de las espadas Nichirin llegó hasta el monte Sahiri. Un hombre excéntrico, envuelto en máscaras y entusiasmo. Ah, un nuevo espadachín. Una nueva hoja que beberá la sangre de los demonios. Exclamaba, mientras presentaba la katana a Tanjiro. El joven la tomó con respeto. Al desenvainarla, el metal brilló al contacto con sus manos, y se volvió negro. El herrero se quedó boquiabierto. ¿Negro? Una espada negra. ¡Qué mala suerte!, dicen. Tanjiro tragó saliva, pero Eric, detrás de él, sonrió con un brillo en los ojos. Negro no es mala suerte. El negro absorbe todos los colores, significa que aún no has mostrado tu verdadero poder. Tanjiro lo miró, y sus dudas se disiparon. La visita inesperada los días siguientes fueron de calma. Tanjiro entrenaba con su nueva espada, Nezuko despertaba poco a poco de su letargo, y Eric se mantenía como su guardián silencioso. Hasta que una tarde, Urokodaki recibió visitas. 2 jóvenes mujeres llegaron a la cabaña en el monte Sahiri, ambas con kimonos elegantes y aori que llevaban el patrón de las mariposas. La primera, de cabello negro azulado y ojos suaves, irradiaba serenidad. Kanae Kocho.
La segunda, de cabellos cortos, ojos violeta y una expresión mucho más aguda, casi burlona. Shinobu Kocho. Tan pronto las vio, Eric se tensó apenas. No esperaba que Kanae lo buscara tan pronto. Urokodaki-san, es un placer verlo, saludó Kanae con una reverencia amable. Vinimos a inspeccionar a los nuevos cazadores, Y. A visitar a alguien en particular, agregó Shinobu, con una sonrisa ligera. Urokodaki asintió, aunque su máscara ocultaba cualquier sospecha. El reencuentro. Kanae se adelantó unos pasos, y sus ojos se posaron en Eric. Sonrió suavemente, con la misma calidez de aquella noche en que él la saludó. Así que sigues en las sombras, Eric Tono, dijo con voz suave. Shinobu giró el rostro hacia su hermana, confundida. ¿Lo conoces? Sí. Él es alguien muy especial, respondió Kanae, sin dar detalles. Eric arqueó una ceja, mirando a Kanae con un gesto que decía no digas más. Hago lo que debo. Nada más, respondió él, con voz firme. Shinobu entrecerró los ojos, estudiándolo. Había algo en ese muchacho. Una presencia tan densa, tan segura, que incluso superaba la de algunos pilares. Vaya, eres misterioso, ¿no? Comentó Shinobu, con un tono juguetón, aunque sus ojos lo analizaban con frialdad. Eric sostuvo su mirada sin pestañear. Y tú eres demasiado curiosa. Por un instante, el aire entre ambos se cargó de tensión. Kanae sonrió con calma, como si hubiera esperado esa chispa. Nezuko y la aceptación. Mientras tanto, Tanjiro mostró a Nezuko a las hermanas Kocho. Shinobu frunció el ceño al ver a la demonio salir de su caja, pero Kanae la observó con compasión. Es diferente, su mirada no es como la de los demás demonios, murmuró Kanae. HMPF. Diferente o no, sigue siendo peligrosa. Pero si ustedes creen en ella, quizás merezca una oportunidad, concedió Shinobu, sin dejar de vigilarla. Nezuko se escondió tímidamente detrás de Eric, como si lo reconociera como su protector natural. Shinobu lo notó y arqueó una ceja. Parece que confía mucho en ti. Porque yo jamás la dejaría caer, respondió Eric, con voz firme. Shinobu lo miró otra vez, como si quisiera descifrar cada palabra. La promesa silenciosa esa noche, mientras las hermanas descansaban en la cabaña, Eric salió al bosque. Kanae lo siguió unos pasos después. Shinobu sospecha de ti, dijo en voz baja. Pero eso no es malo. Ella, tiene un buen ojo. Eric miró hacia la luna, con una calma sombría. Sospechará todo lo que quiera. Mientras no se acerque demasiado, no tiene nada que temer. Kanae lo miró con una sonrisa suave. ¿Y si se acerca demasiado? Por un instante, la imagen de Shinobu pasó por la mente de Eric. Sus ojos violetas, inquisitivos, afilados, y esa sonrisa traviesa. Una chispa encendió en lo profundo de su pecho, aunque no lo reconociera en voz alta. Entonces, ya veremos, murmuró finalmente, dejando que la luna iluminara su silueta. Kanae sonrió aún más. Sí, ya veremos. Fin del capítulo 5. Capítulo 6, la primera misión y las sombras ocultas. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte, tiñendo de naranja los tejados de la ciudad. El aire era húmedo, cargado de la promesa de lluvia y del aroma metálico de la sangre, aunque eso aún no se veía. Tanjiro y Eric bajaban por el sendero hacia el poblado cercano, cargando carbón y provisiones para Nezuko. La caja de su hermana descansaba sobre la espalda de Eric, protegido de la luz del sol y del mundo que no comprendía su condición. Onii-san, ¿crees que podré hacer esto? Preguntó Tanjiro mientras ajustaba su nichirin negra sobre su hombro. Lo harás, respondió Eric con calma. Has entrenado demasiado para dudar ahora. Solo recuerda mantener la cabeza fría y proteger a los tuyos. Tanjiro asintió, inhalando profundo. Su primera misión oficial como cazador de demonios lo esperaba, y aunque estaba nervioso, sentía que estaba listo. La llegada a la ciudad. Al llegar a la ciudad, notaron de inmediato un silencio extraño. Las calles estaban vacías, y una sensación pesada flotaba en el aire. Los rumores de desapariciones de jóvenes mujeres habían llegado hasta Urokodaki, y él había enviado a Tanjiro para investigar. Onii-san, algo no está bien, dijo Tanjiro, con los ojos escaneando cada esquina. Lo sé, respondió Eric. Mantente alerta. Mientras avanzaban, una sombra se movió con rapidez entre los callejones. Tanjiro giró, blandió su espada y corrió hacia ella, pero no logró alcanzarla. Ese demonio, lo siento, musitó, con el corazón latiendo con fuerza. Eric lo observaba desde atrás, analizando cada movimiento. No intervendría aún.
Su hermano necesitaba aprender a enfrentar el peligro, aunque la tentación de revelar su verdadero poder era fuerte. El primer encuentro al adentrarse en un callejón oscuro, Tanjiro encontró a la primera víctima, una joven atrapada en cadenas improvisadas. Sus ojos estaban llenos de terror, y apenas podía moverse. «Estoy aquí para ayudarte», gritó Tanjiro, corriendo hacia ella. Un rugido gutural respondió desde las sombras. Un demonio cubierto de piel oscura, con garras largas y afiladas, emergió frente a ellos. Sus ojos brillaban con un odio profundo hacia los humanos. «¡Maldito!», gritó Tanjiro, posicionando su espada. «No lastimarás a nadie más». Eric se situó detrás de él, una sombra silenciosa, cubriendo a Nezuko y la espalda de su hermano. Su mirada fría evaluaba cada movimiento del demonio, listo para intervenir si las cosas se salían de control. La danza de la sangre. El demonio atacó con velocidad inhumana. Tanjiro esquivó por poco, cortando un brazo que se acercaba a la joven. Cada golpe era una mezcla de destreza recién adquirida y pura determinación. Sin embargo, los ataques continuaban, cada vez más brutales. «Tienes que usar todo lo que aprendiste», gritó Eric, sin moverse de la sombra. Tanjiro lo escuchó, y sus músculos respondieron. Respiración del agua, movimientos fluidos, cada corte más preciso que el anterior. Pero el demonio era fuerte, y en un instante logró derribar a Tanjiro contra una pared, su espalda golpeando con fuerza. «No», gritó Eric, un instinto asesino recorriendo sus venas. Por un instante, la tentación de mostrar su poder casi lo hace intervenir. Su mano se tensó, sombras formándose a su alrededor, listas para aplastar al demonio. Pero se contuvo. «Respira, respira», se recordó a sí mismo. Este no era el momento. Que tu hermano gane su fuerza. Tanjiro se levantó, jadeando, con la sangre en sus manos y el corazón acelerado. Se preparó para un último movimiento. 10º movimiento, corte de la ola cambiante. Giró en el aire, cortando el demonio en pedazos. El cuerpo cayó al suelo, y un silencio mortal llenó el callejón. Tanjiro miró a Eric, con respiración entrecortada. «Lo logré», exclamó con lágrimas, mientras Eric bajaba lentamente de la sombra. «Sí, lo lograste, hermano», dijo, con una media sonrisa. «Pero recuerda, esto es solo el comienzo». La llegada de Shinobu. Cuando el peligro parecía terminado, una figura apareció detrás de ellos. Shinobu Kocho, con su aori de mariposas, observaba con una sonrisa que ocultaba preocupación y curiosidad. «Vaya, no esperaba ver a Tanjiro en acción tan pronto», dijo, con voz ligera. «¿Y tú?», miró a Eric con intensidad. «Parece que proteges mucho a esta demonio». Eric cruzó los brazos, manteniendo la calma. «Ella confía en mí. Es suficiente». Shinobu arqueó una ceja, evaluando cada palabra y cada gesto. «Curioso, y fuerte. Muy fuerte. ¿Y nadie más lo sabe?». «Bien», dijo finalmente. «Tanjiro, has pasado tu primera prueba. Pero cuidado, los demonios no descansan, y hay enemigos que ni siquiera los pilares pueden anticipar». La promesa de la sombra. Esa noche, mientras regresaban al monte Sagiri, Eric caminaba junto a Tanjiro y Nezuko. La joven demonio descansaba en su caja, confiando plenamente en él. «Onii-san, gracias por estar siempre conmigo», susurró Tanjiro. Eric sonrió apenas, tocando suavemente la caja de Nezuko. «Siempre estaré aquí, hermano. Mientras yo respire, nadie te hará daño». En la distancia, Shinobu los observaba desde un tejado, intrigada por la fuerza invisible que parecía rodear a Eric. Kanae, junto a ella, sonrió suavemente. «Ese hombre», murmuró Kanae. «Algún día lo entenderás». Y así, bajo la luz de la luna y las sombras del bosque, los 3 hermanos, 2 humanos y una demonio, avanzaban hacia un destino que los pondría frente a enemigos cada vez más fuertes, donde la verdadera fuerza de Eric y su sombra sería puesta a prueba. Fin del capítulo 6. Capítulo 7, la sombra que observa y el terror de las lunas. El viento nocturno traía consigo un frío penetrante y un silencio inquietante. Desde el monte Sagiri hasta las aldeas cercanas, los rumores de desapariciones y de demonios cada vez más poderosos se multiplicaban. Los cazadores que habían regresado de misiones anteriores hablaban de sombras que no parecían demonios comunes, y eso encendió alarmas en el cuerpo de cazadores. Tanjiro, recién convertido en cazador oficial, recibió órdenes de Urokodaki. Debía avanzar hacia un pequeño poblado donde varios humanos habían desaparecido durante la noche. La misión era simple en teoría: investigar y eliminar cualquier presencia demoníaca. Pero Eric sabía que simple en el mundo de los demonios nunca existía.
La ciudad silenciosa al llegar, Tanjiro notó que las calles estaban vacías. Casas cerradas, puertas trancadas y un extraño olor a ozono mezclado con sangre flotaban en el aire. Oniri-san, algo no me gusta, dijo Tanjiro, ajustando su espada. Lo sé, respondió Eric, vigilando desde la sombra con Nezuko segura a su lado. Mantente atento, todo puede cambiar en un segundo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía del centro de la ciudad. Tanjiro corrió hacia él, mientras Eric avanzaba detrás con pasos silenciosos. La joven demonio en su caja se agitaba, percibiendo la tensión del lugar. El grito se volvió un aullido feroz cuando un demonio enorme, de ojos rojos y tentáculos que surgían de su espalda, apareció entre los edificios. No era un demonio común. La malicia que emanaba era palpable, y sus movimientos denotaban un poder aterrador. Tanjiro, advirtió Eric. Este no es uno cualquiera. Primer enfrentamiento con un enemigo superior. Tanjiro se lanzó al ataque, aplicando todo lo aprendido con la respiración del agua. Cada corte era preciso, pero el demonio no era derrotado fácilmente. Esquivaba y atacaba con fuerza devastadora. Cada tentáculo que lanzaba podría derribar a un adulto con un solo golpe. Debe ser una de las lunas superiores, murmuró Eric en voz baja, aunque sabía que revelar su conocimiento podría alterar demasiado a Tanjiro. Mantente firme. El demonio golpeó a Tanjiro contra un muro, haciéndolo rodar por el suelo. Su respiración era irregular, su energía casi al límite. Nezuko, dentro de la caja, chilló al sentir el peligro. Eric, desde la sombra, sintió que el instinto de intervención lo empujaba. Sus sombras comenzaron a agitarse alrededor de sus pies, preparadas para envolver al demonio y destruirlo en un instante. Pero se contuvo. No aún, susurró para sí. Que tu hermano termine esto. Tanjiro se levantó, con sangre en sus manos y la mirada llena de determinación. Concentró cada movimiento, cada respiración, y aplicó su 10º movimiento. Corte de la ola cambiante. Sus golpes comenzaron a herir al demonio, pero no lo suficiente para acabar con él. La llegada de la ayuda inesperada. En ese momento, una figura apareció entre las sombras del callejón. Shinobu Kocho, sigilosa y elegante, con su espada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vaya, parece que mi hermano protector no está del todo inactivo, dijo, mirando hacia Eric, aunque su atención estaba en Tanjiro y el demonio. Eric solo arqueó una ceja. No es mi turno todavía, dijo con calma. Shinobu pareció percibir algo que los demás no podían. Sus ojos se entrecerraron, evaluando la fuerza invisible de Eric mientras él permanecía en las sombras. Con un salto ágil, Shinobu atacó al demonio, aplicando un veneno que ralentizó sus movimientos. Tanjiro aprovechó para aplicar cortes más decisivos. El demonio rugió, debilitado, y parecía a punto de desatar un ataque final que podría haber matado a Tanjiro. La sombra que protege Eric respiró profundo. Por un instante, sintió que el instinto de proteger a su hermano y a Nezuko podría más que cualquier paciencia. Sus sombras surgieron como una marea negra, envolviendo al demonio y sujetándolo antes de que pudiera atacar. Pero no lo destruyó. Solo lo detuvo lo suficiente para que Tanjiro y Shinobu pudieran atacarlo y finalmente derrotarlo. Su intervención fue imperceptible para los demás, un murmullo de sombra en la esquina del callejón. Nadie sospechó la magnitud de su fuerza. Tanjiro cayó de rodillas, jadeando, mientras Shinobu lo miraba con aprobación. Bien hecho, Tanjiro, dijo Shinobu. Pero, alguien te cuida más de lo que aparenta, ¿no es así? Eric sonrió apenas, invisiblemente orgulloso de que incluso Shinobu comenzara a notar su influencia, sin comprender del todo quién era él realmente. La promesa silenciosa esa noche, mientras regresaban al monte Sagiri, Eric caminaba entre las sombras con Nezuko segura a su lado. Tanjiro, exhausto pero ileso, descansaba por primera vez después de semanas de misiones. Oniri-san, gracias por cuidarnos, susurró Tanjiro. Eric tocó suavemente la caja de Nezuko. Siempre, hermano. Mientras yo respire, nadie te hará daño. A lo lejos, Shinobu los observaba desde el tejado de una casa. Sus ojos brillaban con curiosidad y un extraño respeto. Ese hombre, murmuró. Algún día descubriré todo lo que es capaz de hacer. Kanae, junto a ella, sonrió con complicidad. Paciencia, hermana. Solo el tiempo revelará su verdadero poder. Y así, la sombra invisible de Eric siguió acompañando a los hermanos Kamado, protegiéndolos de enemigos que ni siquiera Tanjiro aún podía imaginar, mientras la amenaza de las lunas superiores crecía en la oscuridad.
Fin del capítulo 7. Capítulo 8, la montaña de los hilos y la sombra vigilante. La montaña estaba cubierta de niebla, y el viento cortaba como cuchillas. Tanjiro, acompañado de Nezuko dentro de su caja y de la guía de Urokodaki, se adentraba en el bosque donde se decía que los demonios habían secuestrado niños y jóvenes. Eric caminaba entre las sombras, observando cada movimiento del joven cazador y asegurándose de que Nezuko permaneciera tranquila. Su presencia era invisible para todos, pero suficiente para proteger a su hermana demonio. Onii-san, estoy nervioso, susurró Tanjiro, ajustando su Nichirin negra. Lo sé, respondió Eric en voz baja. Pero confía en ti mismo. Has entrenado demasiado para dudar ahora. El sonido de hilos tensándose y cortinas de telaraña extraña anunció la presencia de Rui, la luna superior de los hilos. Su forma, pequeña pero amenazante, apareció entre los árboles. Sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. El encuentro con Rui, al fin llegas, pequeño humano. Gritó Rui. Tus esfuerzos son inútiles. Los hilos son más fuertes que cualquier espada. Tanjiro, recordando las enseñanzas de Sabito y Makono, respiró profundo. Concentra tu mente, siente el flujo del agua, deja que la espada sea parte de ti. Rui lanzó sus hilos con velocidad letal. Cada uno era capaz de cortar carne y hueso como si fueran seda. Tanjiro esquivó con agilidad, aplicando movimientos de su respiración del agua, girando, cortando, esquivando, aprendiendo a adaptarse a la estrategia del demonio. Eric se mantuvo oculto, observando cada ataque, evaluando el peligro. No intervino. Esta era la prueba de Tanjiro. Su instinto le decía que debía permanecer invisible hasta que la situación fuera mortal para alguien que no fuera Tanjiro. La prueba del coraje. Tanjiro estaba rodeado, sus movimientos rápidos pero medidos. Rui era un enemigo formidable, con fuerza y astucia que superaba la de cualquier demonio común. Los hilos atacaban desde todas las direcciones, obligándolo a moverse con precisión milimétrica. Nezuko, quédate quieta. Gritó Tanjiro, mientras su hermana demonio observaba desde la caja con ojos brillantes, percibiendo la tensión del combate. Eric ajustó la caja, asegurándose de que los hilos de Rui no pudieran alcanzarla. Incluso desde la sombra, su presencia ofrecía una protección invisible y silenciosa. El combate continuó hasta que Tanjiro logró aplicar la técnica final que le enseñó Urokodaki. La respiración del agua, tercer movimiento. Corte de la cascada giratoria, un ataque que rompió los hilos de Rui y lo debilitó. Con un último esfuerzo, Tanjiro ejecutó el 10º movimiento. Corte de la ola cambiante, destruyendo al demonio y liberando a las víctimas atrapadas. La sombra silenciosa. Eric observó desde las sombras cómo su hermano completaba la misión. La satisfacción era palpable. Tanjiro había enfrentado a la luna superior y sobrevivido, creciendo como cazador sin que nadie interfiriera. Nezuko descansó tranquila, confiando plenamente en él. Eric sonrió apenas, satisfecho de haber mantenido su promesa de protegerlos sin alterar el crecimiento de Tanjiro. A lo lejos, Shinobu Kocho observaba la escena desde un acantilado. Sus ojos brillaban con curiosidad y respeto. Ella comenzaba a entender que Eric no era un cazador común, y que su poder oculto era algo fuera de lo normal. Ese hombre, murmuró Shinobu, con voz baja. Algún día descubriré la magnitud de su fuerza. Kanae, a su lado, solo sonrió. Paciencia, hermana. El momento llegará. La preparación para el siguiente desafío. Con Rui derrotado y las víctimas liberadas, Urokodaki felicitó a Tanjiro. Has demostrado valor, precisión y corazón. Ahora estás listo para misiones aún más peligrosas. Eric permaneció detrás, en silencio, mientras observaba la montaña y el bosque que se extendía más allá. Sabía que esto era solo el comienzo de enemigos que pondrían a prueba no solo la fuerza física, sino también la mente y el espíritu de su hermano. El verdadero infierno apenas comienza, susurró para sí mismo, mientras la bruma de la montaña se cerraba sobre ellos. Y yo estaré allí, siempre. Fin del capítulo 8. Capítulo 9, el rugido del pilar y la sombra que ataca el tren se movía a toda velocidad entre la noche y la oscuridad de las montañas. Las luces amarillentas del interior apenas iluminaban los vagones, donde los pasajeros dormían sin sospechar la presencia de un demonio. Tanjiro estaba allí, junto a Inosuke y Zenitsu, recién incorporados a la misión del tren infinito. El joven Rengoku, pilar de la llama, se encontraba frente a ellos, irradiando una energía que inspiraba respeto y valentía. Eric, por su parte, viajaba en un vagón lateral, observando todo en silencio. Nezuko permanecía segura en su caja, protegida de la luz del sol y del peligro inminente. Su papel era el mismo que siempre: sombra silenciosa y guardián invisible.
Oni-san, este tren parece tranquilo, pero... susurró Tanjiro, con la espada lista. Tranquilo solo para los desprevenidos, respondió Eric, los ojos siguiendo cada vagón. Hoy las sombras no descansarán. La aparición de Akaza de repente, un grito desgarrador recorrió el tren. Las paredes se sacudieron cuando un demonio enorme y musculoso irrumpió en el vagón. Akaza, Luna Superior 3. Su mirada era una mezcla de furia y desprecio, y su aura mortal envolvía todo a su alrededor. Humanos. Rugió. Dejad que pruebe vuestra fuerza. Tanjiro y Rengoku se lanzaron al ataque, bloqueando los golpes devastadores de Akaza. Cada movimiento era letal. Cada golpe podía destrozar acero o hueso. La pelea se intensificaba minuto a minuto, y los pasajeros apenas podían reaccionar ante la furia del demonio. Eric observaba, evaluando la situación. Su instinto le decía que debía mantenerse en las sombras hasta que alguien estuviera al borde de la muerte, y ese momento llegaría pronto. La batalla de Rengoku desplegó toda su técnica de respiración de la llama, iluminando el vagón con cortes de fuego que chocaban contra los puños y patadas de Akaza. Tanjiro aplicaba su respiración del agua, intentando apoyar, pero pronto se dio cuenta de que la fuerza del demonio superaba lo que había enfrentado hasta ahora. Eric permaneció en un vagón lateral, respirando lentamente, evaluando cada ataque. Su poder estaba contenido, pero listo para estallar en el instante en que fuera necesario. Akaza lanzó un golpe que envió a Rengoku contra la pared, rompiendo madera y hierro a su paso. Los ojos de Eric se entrecerraron. Ahora es el momento, pensó, aunque aún se contuvo. Tenía que medir la intervención. No podía arruinar la historia de su hermano. La primera chispa de intervención, el demonio apuntó a un grupo de pasajeros, dispuestos a devorarlos. Eric dio un paso adelante, su presencia emanando un aura que nadie podía ver pero que aumentaba la presión sobre Akaza. Solo con eso, Akaza frunció el ceño, desconcertado por un poder invisible. Sin embargo, Eric no atacó directamente. Solo permitió que su fuerza controlara la situación, ralentizando los movimientos de Akaza lo suficiente para que Rengoku y Tanjiro tuvieran oportunidad de reaccionar. Oni-san. Susurró Tanjiro, sintiendo la extraña protección que parecía envolverlos. ¿Quién? Eric sonrió apenas, sin que nadie más lo notara. Alguien que cuida de ustedes. Nada más. El enfrentamiento directo finalmente, Akaza y Rengoku quedaron frente a frente en el vagón principal. Rengoku, herido pero indomable, lanzó un último ataque que golpeó a Akaza con fuerza total. No. Rugió el demonio. No puedo ser derrotado. En ese instante, Eric intervino de manera sutil pero decisiva. Sus sombras se movieron como un río oscuro, golpeando y conteniendo a Akaza lo suficiente para evitar que hiciera daño mortal a Rengoku o a los pasajeros. Sin embargo, su presencia era casi imperceptible, un susurro de fuerza que solo el demonio pudo percibir. Imposible, murmuró Akaza, frunciendo el ceño al sentir la presión invisible. Eric no dijo nada. Solo observó, controlando el flujo de la pelea sin que nadie sospechara su poder. Fue suficiente para permitir que Tanjiro y Rengoku sobrevivieran a un enfrentamiento que, de otro modo, habría sido letal. El final del vagón. Cuando el combate terminó, Akaza escapó hacia las sombras del tren, herido y desconcertado. Rengoku respiraba con dificultad, pero estaba vivo. Tanjiro cayó de rodillas, jadeando, mientras Eric se acercaba para asegurar a Nezuko y a los pasajeros. Lo lograste, hermano, dijo Eric a Tanjiro en voz baja. Pero recuerda, este es solo el comienzo. Shinobu, desde un vagón lateral, observaba la escena con creciente fascinación. Finalmente comprendió que Eric no era solo un hermano protector. Su fuerza estaba más allá de cualquier cazador conocido. Ese hombre, murmuró, con los ojos brillando. Algún día tendré que medirlo por mí misma. Kanae sonrió a su lado, sabiendo que el destino de Eric y su familia estaba ligado a futuros combates donde la sombra que protegía a Tanjiro sería decisiva. Fin del capítulo 9. Capítulo 10, la invocación de la espada y la sombra que protege el tren avanzaba veloz entre la oscuridad de la noche, con el viento golpeando los vagones y el eco de los gritos de los pasajeros resonando en su interior. El combate contra Akaza había alcanzado un punto crítico. Rengoku y Tanjiro luchaban con todo su poder, pero la fuerza del demonio parecía inhumana. Eric, oculto entre las sombras de un vagón lateral, ajustó la posición de Nezuko dentro de su caja, asegurándose de que estuviera completamente protegida. Su mirada se posó sobre Akaza, calculando cada movimiento. Sabía que si intervenía directamente, la historia de Tanjiro y Rengoku cambiaría.
Por eso eligió la estrategia que siempre había usado. Control desde las sombras. Con un gesto sutil y una palabra apenas audible, Eric invocó su guerrero sombra, Ygritte. La llegada de Ygritte, el suelo del vagón tembló, y un resplandor negro surgió del aire. La figura de Ygritte apareció, con armadura completa y espada en mano, un guerrero impecable listo para la batalla. Sus ojos reflejaban obediencia y precisión absoluta. Akaza frunció el ceño, sintiendo un cambio en el aire. Una presencia poderosa que no podía localizar. ¿Qué demonio?, murmuró, lanzando un puñetazo hacia donde creía ver la figura. Ygritte se movió con velocidad sobrenatural, bloqueando el ataque de Akaza con su espada y respondiendo con cortes precisos que apenas rozaban al demonio, lo suficiente para cansarlo y obligarlo a esquivar. Cada movimiento era milimétrico, calculado, y mantenía a Akaza ocupado sin que los demás supieran quién lo enfrentaba. La danza de sombras y acero Tanjiro, desde el vagón contiguo, notó cómo Akaza comenzaba a reaccionar ante un enemigo invisible. ¿Qué? ¿Quién lo está atacando?, exclamó, sorprendido. Eric observaba desde su escondite, ajustando los movimientos de Ygritte con gestos casi imperceptibles. Cada vez que Akaza intentaba atacar a Rengoku o Tanjiro, Ygritte intervenía, bloqueando golpes y contraatacando con fuerza exacta. Los vagones crujían bajo la fuerza de los ataques. Akaza lanzó un barrido de golpes que hubiera destruido la mitad de un tren, pero Ygritte bloqueó cada uno con precisión sobrenatural. ¡Maldito!, rugió Akaza, empezando a frustrarse. No puedo ver a mi enemigo. Eric sonrió apenas desde la sombra. Exactamente como lo planeé, pensó, disfrutando de la tensión que generaba la presencia de Ygritte. Rengoku y Tanjiro en paralelo mientras Ygritte mantenía ocupado a Akaza, Rengoku seguía ejecutando su respiración de la llama con fuerza sobrehumana, y Tanjiro aplicaba la respiración del agua, esquivando y atacando los momentos en que Akaza se distraía. La combinación de su habilidad y la distracción creada por Ygritte equilibraba la pelea. Shinobu, observando desde un vagón lateral, frunció el ceño. Su instinto le decía que no estaba viendo todo. Había algo más, alguien más fuerte que estaba protegiendo a los cazadores, pero no podía localizarlo. Ese hombre, murmuró Shinobu, con los ojos brillando. Algún día tendré que descubrir quién es realmente. El momento decisivo, Akaza, cada vez más furioso, concentró toda su fuerza en un ataque que podría haber destruido completamente un vagón y matar a todos dentro. Ygritte lo interceptó con un salto perfecto, usando la espada para desviar el golpe y lanzando un contraataque que hizo retroceder al demonio. Insoportable, gritó Akaza. ¿Quién eres? Pero Eric permaneció en silencio, observando desde las sombras. Su intervención era perfecta, suficiente para proteger, pero sin revelar su identidad ni su verdadero poder. Rengoku y Tanjiro aprovecharon el momento. Con un ataque coordinado, lograron infligir un daño significativo a Akaza, mientras Ygritte lo mantenía ocupado y neutralizado. La retirada de Akaza finalmente, Akaza comprendió que no podría ganar esa batalla sin revelar su posición. Rugió con furia y se retiró hacia la oscuridad del túnel del tren, dejando a Rengoku y Tanjiro exhaustos pero vivos. Eric se desvaneció nuevamente en las sombras, retirando a Ygritte y asegurándose de que Nezuko estuviera a salvo. Shinobu se quedó mirando el vagón vacío, con los ojos llenos de intriga. Ese hombre, murmuró otra vez. No es un cazador común. Kanae, a su lado, solo sonrió. Paciencia, hermana. Algún día verás toda su fuerza. Tanjiro y Rengoku, respirando con dificultad, agradecieron inconscientemente a la presencia invisible que había protegido la pelea sin que nadie supiera cómo. Eric, desde su lugar en la sombra, se permitió una sonrisa ligera. Su primer enfrentamiento real había sido un éxito. Akaza había sido contenido, los cazadores estaban a salvo, y nadie había descubierto el verdadero poder que se escondía detrás de la sombra. Fin del capítulo 10. Capítulo 11, la sombra del cazador y el fin de las lunas. El cielo estaba teñido de rojo y negro, la ciudad destruida por el caos de la batalla final contra Muzan. Los gritos de demonios caídos y los rugidos del propio Muzan se mezclaban con el sonido del viento cortando los escombros. Tanjiro avanzaba con determinación, la espada negra en mano, enfrentando al demonio que había destruido tantas vidas. Por todos los que han sufrido, gritó Tanjiro, mientras ejecutaba un corte con toda su fuerza, la respiración del agua fluyendo con precisión y velocidad sobrehumana. Eric permanecía en las sombras, observando atentamente. Nezuko descansaba a su lado, segura y protegida, mientras él evaluaba el terreno.
Cada movimiento de Tanjiro era perfecto, pero su instinto le decía que aún podía ocurrir un giro mortal. Tanjiro vs Muzan. Muzan lanzó un ataque devastador, expandiendo su forma demoníaca y rodeando a Tanjiro con brazos que podían aplastarlo en segundos. Pero Tanjiro no dudó. Esquivó, contraatacó y ejecutó una combinación de cortes de agua que comenzaron a debilitar al demonio. Nunca dejaré que lastimes a alguien más. Gritó, lanzando su 10º movimiento. Corte de la ola cambiante, impactando directamente sobre el cuerpo de Muzan. La pelea fue titánica, el mismo suelo temblando bajo la fuerza de sus choques. Los reflejos de Tanjiro y su habilidad habían alcanzado un nivel que le permitía sostener un combate incluso contra el demonio más poderoso. La intervención silenciosa mientras Tanjiro mantenía a Muzan ocupado, Eric observó y esperó. Sabía que no podía robar el protagonismo de su hermano, pero la amenaza de las lunas superiores restantes era demasiado grande para permitir que se dispersaran y sobrevivieran. Con un gesto sutil y palabras apenas audibles, Eric invocó a Igris y otros guerreros sombra, enviándolos en todas direcciones para enfrentar a las lunas superiores. Tiempo de limpiar. Susurró Eric mientras observaba cómo cada guerrero sombra se lanzaba sobre los demonios más poderosos. Uno tras otro, las lunas superiores fueron eliminadas. Sus gritos de furia y desesperación resonaban por toda la ciudad, pero nadie podía ver quién los estaba destruyendo. Todo era eficiencia pura. Cada ataque calculado, cada enemigo neutralizado antes de que pudiera reaccionar. El clímax de la batalla. Tanjiro, exhausto pero decidido, logró herir gravemente a Muzan. Justo cuando el demonio intentó un último ataque que podría haber sido mortal, Eric apareció en una fracción de segundo, con Igris a su lado. Con un movimiento limpio y letal, remató a Muzan de manera precisa. Ya terminó, dijo Eric en voz baja, mientras el cuerpo de Muzan caía sin vida. Tanjiro cayó de rodillas, jadeando, mirando el cuerpo de su enemigo. Lo logré. Gritó, con lágrimas en los ojos, sin darse cuenta de la presencia silenciosa que había garantizado que sobreviviera. La sombra que protege. Mientras Tanjiro recuperaba el aliento, Eric caminaba entre los escombros, observando a los cadáveres de las lunas superiores que sus guerreros sombra habían eliminado. La ciudad estaba finalmente tranquila, el peligro neutralizado, y Nezuko permanecía a su lado, segura y tranquila. Shinobu apareció entre los restos del combate, sus ojos brillando con respeto y fascinación. Ese hombre, susurró, mirando a Eric. No es solo un cazador. Es algo más. Kanae, junto a ella, sonrió, comprendiendo que el destino de los Kamado y de la humanidad había sido protegido por una sombra invisible, un poder incomparable que nadie podía aún medir. Paciencia, hermana. Dijo Kanae. Algún día verás toda su fuerza. Eric se permitió una sonrisa ligera mientras observaba a Tanjiro, su hermano, el verdadero protagonista de la historia. Siempre lo protegeré, y mientras yo respire, nadie volverá a amenazar a esta familia, murmuró. La ciudad estaba en silencio, los enemigos eliminados, y la sombra del cazador permanecía firme. La batalla había terminado, pero su rol como guardián invisible apenas comenzaba. Fin del capítulo 11. Capítulo 12, la sombra que permanece y el amanecer de un nuevo mundo. El amanecer se filtraba por las montañas y la ciudad devastada, pintando el cielo con tonos naranjas y dorados. La batalla había terminado, y los restos de demonios y caos se mezclaban con los primeros rayos de luz que prometían un nuevo comienzo. Tanjiro, exhausto pero vivo, caminaba entre los escombros con Nezuko descansando a su lado. Su espada estaba ensangrentada, pero sus ojos brillaban con determinación y esperanza. Lo hicimos, Oni-san, susurró Tanjiro, abrazando a su hermana demonio. Eric permanecía en las sombras, observando con una media sonrisa. Su papel había sido invisible, pero decisivo. Todos los enemigos más poderosos habían caído, y la humanidad había sobrevivido gracias a su intervención estratégica y silenciosa. Reconocimiento silencioso. Shinobu apareció entre los restos del combate, sus ojos fijándose en Eric mientras él aseguraba a Nezuko. Por primera vez, su expresión cambió de curiosidad a respeto profundo. Nunca había sentido un poder así, murmuró, admirando la calma y control que emanaba de él. No eres solo un hermano protector. Eres algo más. Kanae, sonriendo a su lado, asintió. Es la sombra que siempre ha cuidado de esta familia. Algún día lo entenderás completamente, Shinobu. Eric solo sonrió, inclinado ligeramente ante ellas, manteniendo su misterio intacto. Su verdadero poder permanecía oculto para el mundo, pero su influencia había salvado incontables vidas.
El vínculo con Shinobu con el peligro finalmente neutralizado, Shinobu se acercó discretamente a Eric. Sus ojos reflejaban una mezcla de respeto, gratitud y curiosidad. Nunca me habías dicho que eras tan fuerte, dijo suavemente. ¿Quién eres realmente? Eric se acercó, manteniendo la calma y la sonrisa ligera. Alguien que siempre velará por los que amo. Nada más importa. Aunque sus palabras eran simples, la tensión entre ambos crecía. Shinobu comenzó a comprender que él no era solo un guardián silencioso. Era alguien que podría compartir su vida, su fuerza y su futuro. Paz restaurada en los días siguientes, la ciudad comenzó a reconstruirse. Tanjiro y Nezuko continuaron su camino como cazadores y protectores de los inocentes, ahora libres de la amenaza de Muzan y las lunas superiores. Eric, siempre en la sombra, los acompañaba discretamente. No intervenía a menos que fuera absolutamente necesario, pero su presencia aseguraba que ningún peligro inesperado pudiera tocarlos. Shinobu y Eric compartieron momentos tranquilos entre la reconstrucción, fortaleciendo un vínculo silencioso que prometía convertirse en algo más con el tiempo. La gratitud de Shinobu y el reconocimiento de Kanae sellaban la verdad. La sombra que había protegido a los Kamado era más poderosa que cualquier cazador conocido. El amanecer de un nuevo mundo, el sol ascendía en el horizonte, iluminando la ciudad y los bosques circundantes. La guerra contra los demonios había terminado, y una nueva era comenzaba. Una donde los humanos podían caminar libres, y los cazadores vivirían sin miedo a las lunas superiores ni a Muzan. Eric observó a su alrededor, con Nezuko a su lado y Tanjiro sonriendo. Shinobu estaba cerca, compartiendo un momento silencioso que prometía un futuro juntos. Esto, murmuró Eric. Esto es solo el comienzo de todo lo que protegeré. La sombra que había salvado a todos permanecía firme, silenciosa pero eterna.